Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la tercera y última parte de este tutorial. Y si terminas este proyecto, no olvides compartirme tus resultados. En la cajita de informaciones te dejo mis redes sociales. Vamos a comenzar con el sombrero y vamos a utilizar un hilo de café más clarito que el que utilizamos con el cuerpo. Vamos a realizar un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta número 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento. Y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Y vamos a continuar trabajando con aumentos durante toda la vuelta. Tendremos que realizar un total de 8 aumentos, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 3, vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a redondear el tejido y para eso comenzaremos con un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces. Terminada la secuencia, nos quedará un punto y en ese punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar nos tendrán que quedar 32 puntos. Vuelta 5, vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 40 puntos. En la vuelta 6 vamos a redondear nuevamente el tejido y para eso comenzaremos con 2 puntos bajos. Marcamos el primero y en el siguiente punto realizamos el segundo. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces. Una vez terminada la secuencia, nos tendrán que quedar 2 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar, nos tendrán que quedar 48 puntos. En la vuelta 7 vamos a trabajar con la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento,
y esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 56 puntos. Vuelta 8, vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 56 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 9 hasta la vuelta 10 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 56 puntos bajos. Terminada la vuelta 10, vamos a tirar de la hebra, ingresaremos en estas dos barritas que se forman y vamos a añadir hilo de color café oscuro, el mismo color que utilizamos en los zapatos. Ajustamos las hebras y vamos a cortar el hilo de color cafecito claro. Y vamos a trabajar desde la vuelta 11 hasta la vuelta 13 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 56 puntos bajos. Terminada la vuelta 13, vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir el hilo que utilizamos anteriormente, el hilo de color cafecito claro. Una vez añadido el hilo, ajustamos y vamos a cortar el hilo de color café oscuro. Y vamos a continuar en la vuelta 14. En esta vuelta vamos a tomar solo la hebra delantera. Y vamos a realizar 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a realizar la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces. Recuerden solo tomar la hebra delantera. Terminada la secuencia, nos tendrán que quedar 3 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo, solo tomando la hebra delantera. Al terminar, nos tendrán que quedar 64 puntos. Vuelta 15, trabajaremos con la secuencia de 7 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Una vez terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 72 puntos.
Vuelta 16 y última vuelta, vamos a comenzar con 4 puntos bajos, marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con la secuencia de 8 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la debemos repetir 7 veces. Terminada la secuencia, nos tendrán que quedar 4 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar, nos tendrán que quedar 80 puntos. Ahora vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Quitamos el marcador y vamos a ocultar la hebra de la siguiente manera. Este es el último punto que realizamos. Nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente por la parte de atrás. Tomamos la hebra y la tiramos. Ahora nos vamos a devolver al último punto ingresando por la parte de atrás, tomando solo la hebra trasera y tiramos la hebra. Ajustamos bien y se deberá formar un punto. Y la hebra sobrante la debemos ocultar en el tejido. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 8. Ingresaremos por la parte de atrás y vamos a añadir hilo de color café claro. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena, nos vamos al siguiente punto y vamos a deslizar. Siguiente punto, deslizamos y así vamos a ir trabajando con puntos deslizados durante toda la vuelta. Terminada la vuelta, nos vamos a ir a la primera cadenita donde comenzamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la debemos ocultar dentro del tejido. Vamos a acomodar muy bien el sombrero y así es como nos debe quedar. Para realizar las flores del sombrero vamos a hacer un anillo mágico. Subiremos con una cadena para asegurar. Vamos a tomar una lazada, ingresamos al anillo y vamos a realizar un medio punto alto. Subiremos con una cadena, ingresamos al anillo y vamos a deslizar. Vamos a subir con una cadena, tomamos lazada, ingresamos al anillo y realizamos un medio punto alto. Una cadena, ingresamos al anillo y deslizamos. Subiremos con una cadena, un medio punto alto, subiremos una cadena, ingresamos al anillo y deslizamos. Una cadena, un medio punto alto, una cadena, ingresamos al anillo y deslizamos. Por última vez, una cadena lazada dentro del anillo, un medio punto alto, una cadena, ingresamos al anillo y deslizamos. Vamos a tirar la hebra más pequeña para cerrar el anillo mágico. Ahora vamos a cortar la hebra. Y así es como formamos la florcita. Y las 2 hebras sobrantes las vamos a anudar y a cortar.
y vamos a realizar 3 flores en distintos colores. Vamos a pegar las flores a un costado del sombrero. Yo utilicé silicona líquida y también les agregué una perlita. Para el delantal vamos a utilizar hilo de color blanco, vamos a hacer un nudo corredizo y subiremos con 5 cadenas. Terminadas las 5 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y vamos a realizar 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a subir con una cadena y vamos a girar el tejido. Y vamos a trabajar desde la vuelta 2 hasta la vuelta 4 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 4 puntos bajos. Recuerden que al terminar una vuelta deben subir con una cadena y girar el tejido. Terminada la vuelta 4, vamos a subir con una cadena, giraremos el tejido y vamos a realizar la vuelta 5. En el primer punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en el último punto vamos a realizar un aumento. Terminada la vuelta nos tendrán que quedar 6 puntos. Vamos a subir con una cadena, giraremos el tejido y vamos a continuar en la vuelta 6 trabajando con 6 aumentos. En cada punto disponible debemos realizar un aumento. Una vez terminada la vuelta nos tendrán que quedar 12 puntos. Terminada la vuelta 6 vamos a subir con una cadena y vamos a girar el tejido. Y en la vuelta 7 vamos a trabajar con la secuencia de un aumento y 2 puntos bajos y esta secuencia la vamos a repetir 4 veces. Una vez terminada la vuelta nos tendrán que quedar 16 puntos. Terminada la vuelta 7, vamos a subir con una cadena, giramos el tejido y vamos a trabajar desde la vuelta 8 hasta la vuelta 12 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 16 puntos bajos. Terminada la vuelta 12, así es como nos debe quedar. Ahora subiremos con una cadena, giramos el tejido y vamos a continuar en la vuelta 13 trabajando con un punto bajo y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Una vez terminada la vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. Terminada la vuelta 13, así es como nos debe quedar. Ahora vamos a trabajar con puntos bajos hasta llegar a esta esquina. Vamos a ir realizando puntos bajos en cada espacio disponible. Así es como nos va quedando el tejido
Y acá en el punto de la esquina, este de acá, vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con dos puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en el punto que queda en esta esquina vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar trabajando con puntos bajos hasta llegar a esta esquina. Debemos realizar puntos en cada espacio disponible. Miren, ya llegué a la esquina y así es como nos va quedando. Ahora vamos a trabajar en la parte de abajo del tejido, en esta de acá, y en cada punto vamos a realizar un aumento. Y así vamos a ir trabajando con aumentos hasta llegar al final. Por acá ya terminé de realizar los aumentos y así es como debe quedar. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto, este de acá del costado, y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. La hebra sobrante la vamos a ocultar en el tejido y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a ingresar en la esquina donde realizamos el aumento en este puntito y vamos a añadir hilo de color blanco. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con 10 cadenas. Terminadas las 10 cadenas, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Ahora vamos a hacer lo mismo en la otra esquina. Una vez terminado, así es como nos deben quedar los tirantes. Y por la parte de atrás anudé las hebras sobrantes. Ahora vamos a ingresar en la parte de acá, donde queda la cintura. Ingresamos en este punto. Vamos a añadir hilo de color blanco. Y una vez añadido, vamos a subir con 10 cadenas. Terminadas las 10 cadenas, tiramos la hebra y la cortamos. Y del otro lado vamos a repetir lo mismo. Y una vez terminado, así es como nos debe quedar. Ahora vamos a colocar el delantal, lo vamos a anudar en la parte del cuello. Debemos hacer varios nuditos para que no se salga. Y las hebras sobrantes las vamos a cortar. Y vamos a realizar lo mismo en la parte de la cintura. Anudamos las hebras y el sobrante lo cortamos. Una vez que terminemos de acomodar el delantal, vamos a colocar la cabeza y nos vamos a asegurar de que calce muy bien. En mi caso, la cabeza la dejo sobrepuesta ya que queda bien firme y no se sale. Pero si quieren, la pueden pegar o coser. Y ya solo nos faltaría colocar el sombrero.
Y listo, ya tendríamos terminada a nuestra Anne. Miren lo hermosa que queda. Si completaste el proyecto, me encantaría ver tu resultado. Y no olvides darle like y compartir este tutorial. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.